Bien. Bueno, gracias por avisarme que no estaba grabando. Bien. No sé qué se habrá perdido, pero bueno, básicamente estamos por hacer ahora una aplicación MVC utilizando el .NET. Bien. Vamos a poner en el buscador de plantilla ASP.NET Framework y voy a elegir esta plantilla de acá. Aplicación web, ASP.NET, .NET Framework, que es la que vengo utilizando todas las clases, la que venimos utilizando todas las clases. Bien. Versión del framework 4.7.2. El framework full no es ni el core ni el net 6, digamos, es el net framework tradicional, el original. Bueno, elegimos el nombre y la ubicación, le damos a crear. Y bueno, podríamos arrancar con una plantilla para variar un poco, porque hasta ahora siempre íbamos a un sitio vacío. Y le decíamos que tenga soporte para Webform, para MVC, para API Web. En este caso, como para ver qué nos trae la plantilla, vamos a elegir un segundo. Vamos a elegir esta plantilla. Esta trae algunos archivos que podemos utilizar como base para el proyecto. Vamos a probar a ejecutar el proyecto así tal cual está y luego vamos a explorar qué es lo que tiene esta estructura de proyecto. En lo posible traten de ir probando, digamos, si lo tienen al Visual Studio instalado, traten de ir probando la aplicación para poder escribir algo de código y ver cómo impacta ese código en sus ejemplos. Bien, entonces podemos ver que tenemos una página principal. Tenemos arriba una barra de navegación, tenemos un mensaje, un botón y un par de secciones con noticias con otros botones. Bien. En la barra de navegación, observen qué es lo que pasa al hacer clic en Home. Bueno, venimos a esta página. En acerca de Home barra About, tenemos este diseño con un título y un texto. Y en la parte de contacto tenemos los datos de contacto. Bien. Pueden ver que en cada una de estas secciones se repite la barra de navegación y se repite el pie de nuestro sitio web.
¿Y qué es lo que va cambiando en cada sección? El contenido. Esta parte central de acá. Va variando en contacto, acerca de, y home varía en la parte central, pero mantienen el navbar y mantienen el pie de la aplicación. ¿Bien? Lo segundo que quiero que noten es cómo cambia la URL cuando vamos a acerca de. Observen la ruta de la URL, es muy importante la ruta de esta URL. Y cómo cambia la URL cuando vamos a contacto, home contactos. Y cuando ponemos home solito, no aparece nada acá, pero sería equivalente a que pongamos home barra index. Bien, es equivalente. Tenemos home barra index, home barra about y home barra contact. Bien, como URL. Entonces, ahora sí, ya teniendo una visión de cómo está nuestra aplicación, podemos ir a explorar la estructura de directorios, a ver qué es lo que tenemos. Bien. Entonces, tenemos un web.config. Este archivito está también en los otros tipos de proyecto web. Y acá va a parar algunas opciones de configuración de la aplicación, como por ejemplo, la cadena de conexión a la base de datos. Bien. Aquí hicimos un ejemplo donde guardamos la cadena por acá para poder tomarla y no tener la cadena hardcodeada quizá en un formulario web. Bien. El Global ASAX básicamente tiene código de eventos, por ejemplo, Application Start, Session Start. Si llegamos a necesitar que ante el inicio de la aplicación, al inicio de la sesión o en algún otro evento de tipo aplicación se ejecute algo de código, vendremos a esta clase y pondremos el manejador del evento apropiado para el evento que nosotros queremos manejar. Bien. Básicamente lo que está configurándose acá es el enrutamiento de la aplicación. Lo que entendemos como el enrutamiento de la aplicación es el mapeo entre la URL que vemos en el navegador y el recurso que va a responder a esa solicitud. Bien. Dentro de la carpeta controllers, vamos a ver que tenemos una clase llamada home control. Básicamente tiene definido tres operaciones. Tenemos la operación index, la operación about y la operación contact. Como ustedes recordarán, se corresponde con las URL de nuestra aplicación. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos clic en acerca de, el enrutamiento ese que estamos hablando que se configura dice que si la URL en su primer tramo dice home, la clase que va a recibir esta petición, que va a tener que procesar y responder, va a ser la clase home control. Bien. El siguiente tramo de la URL, que podemos ver acá que dice about, se corresponde con el nombre de la operación en esa clase. O sea que básicamente lo que estamos diciendo es, en nuestra aplicación web, el método llamado about de la clase llamada homeController es el que va a atender esta petición web. Bien. Entonces, ante esta solicitud se ejecuta este método que tenemos acá. Bien. Entonces, acá vamos a, entre comillas, procesar esa solicitud y devolver la vista que se le va a entregar al usuario. Bien. Entonces, ante cada solicitud web,
se ejecuta una operación de un controlador, se procesa, por ejemplo, accediendo a una base de datos, y se entrega una vista que es la que se va a encargar de darle forma a ese dato para entregárselo al usuario final. Eso es lo que conocemos como MVC. Esta sería la parte del controlador del manejo de eventos. ¿Qué genera una solicitud? Cuando nosotros escribimos la dirección en el navegador, cuando llegamos por un hipervínculo, o cuando presionamos un botón. En cualquiera de esos tres casos se genera una solicitud, la recibe una operación de un controlador y va a entregar como respuesta una vista. Bien, voy a detener la aplicación acá para ir a la carpeta Views. Bien, dentro de la carpeta Views van a ver una carpeta llamada Home que tiene 3 archivos con extensión CS.html. Bien, que como recordarán que vimos en clases anteriores, esos archivos son archivos Razor, solo que en este caso no estamos trabajando con archivos Razor sueltos, sino que como parte de este modelo llamado MVC. Bien. Cuando acá dice Return View, lo que estamos diciendo es que de la carpeta Views, subcarpeta Home, que es el nombre del controlador, archivo About, esto es lo que le vamos a entregar al usuario final. ¿Bien? Esta es la vista de lo que llega al usuario final. Entonces, observen que hacemos clic en contactos, se ejecuta el método, perdón, hacemos clic en acerca de, se ejecuta el método about de la clase homeController que nos devuelve la vista about.cshtml. Bien, y podemos ver que dice un título, que es este H2 que tenemos acá, un texto, que es este H3 que tenemos acá, y tenemos otro texto, que es este párrafo que tenemos acá. Bien, entonces, estas líneas de la página web son estas líneas 6, 7 y 9 de la vista Razor que tenemos en nuestro proyecto. Bien, observen que el párrafo pasa literal al navegador del usuario. Lo podemos ver acá. El párrafo llegó literal al navegador del usuario. Este texto no está puesto en la vista. En la vista no tiene este H3 con ese texto. Entonces la pregunta es, ¿este texto de dónde proviene? Y la respuesta está en el controlador. Bien. Acá en el controlador hemos definido que la propiedad message del objeto viewBag tiene este título que tenemos acá. Bien. Acá podríamos poner mensaje de bienvenido o saludos. Observen que al refrescar las páginas no hay cambio porque esto que acabo de modificar es una clase, por lo tanto tengo que redeployar la aplicación. Bien, si el cambio lo hubiera hecho en la vista, sí se actualizaría. Entonces, acerca de este texto, repasemos, está puesto fijo en la página Razor y este está seteado en el controlador.
Bien. Entonces, este dato que tenemos seteado en el controlador, típicamente podría ser un dato que obtenemos de una base de datos y le entregamos a la vista para que lo muestre. Bien. Si esta fuera una página de noticias, acá mostraría, por ejemplo, la última noticia. Entonces, este texto que se seteó acá podría venir del select a la base de datos obteniendo la última noticia. Bien, veo en el chat. Se cayó, me parece. ¿Yo me caí? ¿Me escuchas bien ahora, Guille? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Ah, bien. Perfecto. Entonces, esa es la conexión de los elementos. El controlador. Este dato lo podría obtener de la base de datos con el texto de la última noticia y llamar a la vista para que la vista muestre la última noticia al usuario. Bien, y ahí tendríamos los elementos conectados. Volviendo acá a la vista About, observen que el título está seteado con un bloque Razor, como los que vimos en clases anteriores, simplemente para demostrar que si ustedes necesitaran escribir algo de código, por ejemplo, obtener la fecha, fecha igual a datetime.now. Podríamos realizar esto en la vista. Ahora, correspondería hacerlo en la vista y probablemente no. Probablemente esta fecha la deberíamos tener ¿en dónde? En el controlador, para que la vista tenga la menor cantidad de código imperativo posible. Bien. Queremos, en el ideal, que la vista sea lo más declarativa posible y lo menos imperativa posible, porque la vista es algo de diseño, mientras que el controlador es el que debería resolver el problema con ayuda de el modelo. Bien. Entonces, probablemente que es lo que nosotros quisiéramos. Si bien podemos hacer esto, yo podría ir a Home Controller, hacer viewBag.fecha igual a datetime.now.toString y con eso logré que la parte imperativa esté en el controlador y solamente necesite en la vista mostrar ese dato. Bien, podríamos poner acá p hoy es arroba viewBag.fecha. Bien, probamos. Entonces podemos ver que el objeto viewBag, acá lo tenemos, es un objeto dinámico. En ningún momento fui a definir una clase, en ningún momento a esa clase le puse un atributo fecha, sino que esto dinámicamente se va a crear con todas las propiedades que yo necesite para traspasar información desde mi controlador a la vista. Bien, si bien hay muchas técnicas para poder hacer este pasaje de información, la que estaría recomendando acá, Visual Studio, y cuando digo recomendando, me baso es que la forma en la cual lo utiliza la plantilla es ViewBag. Entonces estaría recomendando que la forma en la cual nosotros pasemos información de nuestro controlador a nuestra vista sea a través de este objeto. Bien. En el controlador llenaría este objeto ViewBag con absolutamente toda la información que yo necesite que la vista muestre y la vista lo mostraría. Bien. Este archivo, about CSHTML, va a ser un archivo que va a poder editar un diseñador gráfico. Porque los diseñadores gráficos tienen conocimientos de HTML y de CSS. Pero no tienen conocimientos de C#, que eso es nuestro dominio. Entonces hay una forma natural de distribuir las tareas entre el diseñador y el programador. El programador va a ser el controlador y una plantilla
básica para que el diseñador tome y le dé todo el look and feel que necesita nuestra empresa y va a poder editar con sus herramientas este archivo y nosotros con nuestra herramienta también este archivo y el Home Controller y vamos a poder trabajar juntos en el mismo proyecto. ¿Bien? Por eso es importante que haya la menor cantidad de código imperativo para que el programador, para que el diseñador gráfico no se confunda y pueda trabajar sobre nuestras plantillas. Bien. Ahora hablemos de esto que no está en nuestra vista. El navbar y el pie de la página. ¿Dónde está? Si yo quisiera cambiar este pie o si quisiera agregar elementos al navbar, ¿dónde tendría que editar mi proyecto? Bien. Sigamos explorando la estructura de directorios. Tenemos los controllers, por ejemplo, Home Controller. Tenemos las vistas de cada controlador en la carpeta Views. Y tenemos en la carpeta Views, fuera de la carpeta Home, una carpeta Share. Bien. Y fuera de la carpeta Share tenemos un View Start. View Start básicamente es un fragmento de página Razor que se va a incorporar a nuestras páginas web. Bien, donde acá se puede observar que estamos en una línea de código Razor estableciendo que la propiedad layout va a ser igual a subcarpeta views, subcarpeta shared, subcarpeta layout. Bien, entonces habíamos dicho que shared representa las cosas compartidas en este proyecto, las partes compartidas de la vista. Acá vamos a ver que tenemos guión bajo layout, y este básicamente es el diseño de la plantilla que estamos usando en nuestra aplicación. Bien, entonces es como si nuestro about CSHTML se combinara con este layout de esta manera, con la operación render body. Bien, el render body es la que va a decir, bueno, a toda esta plantilla, donde está render body, es donde se va a mostrar este contenido. Este sería el body de nuestra vista. Bien, entonces, si antes de render body yo escribo de asterisco, después de render body escribo algunos ampersands, lo que vamos a poder ver es que en todas las páginas web tenemos el asterisco al principio y los ampersand al final. O sea que queda claro que tenemos estos asteriscos. Esto es lo que puso render body, mostrando la vista específica de ese controlador, de esa operación, y los ampersand del final. ¿Bien? Entonces está claro que el archivo layout, si yo quisiera modificar el pie de la página, modificaría esto, y el pie de todas las páginas web de este proyecto cambiaría. Si quisiera modificar el encabezado, modificaría esto, y todos los encabezados de mis páginas web cambiarían. ¿Bien? Podemos ver que las librerías de CSS que se van a incluir en este proyecto es Modernizer, que define, por ejemplo, la clase navbar, que es la que estamos utilizando para mostrar el menú. Bien, ustedes aprendiendo a utilizar esa librería de CSS, van a poder tener el control de que sus aplicaciones tengan este diseño
o una variante de este diseño sean responsive. No sería objetivo de esta clase aprender CSS, así que eso se lo dejo para ustedes. Pero mínimamente les voy a mostrar que si nosotros quisiéramos agregar otro elemento al menú, básicamente vamos a copiar este fragmento de HTML con el nombre de la nueva sección, por ejemplo, listado de ventas, que apuntaría a la operación listado del controlador venta. Bien. Como el cambio lo hice en la vista, es automático, no hizo falta, se pueden ver que yo pare y vuelva a lanzar el servidor web. Entonces, todo cambio que hagamos en la vista de Razer, guardamos el cambio y ya lo podemos refrescar. Bien, entonces acabamos de agregar este elemento a este navbar que tenemos acá. Observen que cuando yo haga clic en listado ventas, voy a obtener un error, pero si observo la URL, veo que acá estaría esperando ir a el controlador llamado venta, y dentro del controlador llamado venta a, ¿qué cosa? A la operación llamada listado, que hoy no la tenemos. Bien, así que veamos cómo resolveríamos esto. Vamos a agregar, donde dice Controllers, botón derecho, agregar controlador. O sea, vamos a agregar un controlador a nuestro proyecto. Las opciones que tengo son controlador en blanco, que es el que voy a usar hoy, controlador con acciones de lectura-escritura, que ya me da un código base para manejar solicitudes de la entidad que quiera agregar. O sea, si yo creo un controlador para venta, me va a dar un controlador que tenga index, que tenga agregar, modificar, eliminar, como base para que yo lo complete. Y bueno, ya la opción que dice con vistas que usa Entity Framework ya me genera absolutamente todo código funcional que se va a encargar de hacer el CRUD sobre esa entidad. Bien, como estamos aprendiendo, paso a paso, vamos a arrancar con un MVC en blanco para terminar de entender esta infraestructura. Nombre de mi controlador, venta control. Bien, que es el nombre de el controlador. Venta es el nombre del controlador y todos los controladores llevan controller al final, como convención. Hacemos clic en agregar. Y Visual Studio me ha agregado mi venta controller por aquí. Y ya me agrego un index por acá. Me agrego la subcarpeta venta para que ponga mis vistas por acá. Bien, entonces, si recuerdan, cuando agregué la opción al menú, yo dije que va al controlador venta, operación listado. Bien. Controlador venta, operación listado. O sea que a nuestro controlador de venta le vamos a agregar una operación public action result listado. Y acá vamos a poner return view. Perfecto. Esto así como está todavía va a dar error porque no existe una vista listado dentro de la carpeta llamada views venta. Todavía no existe ese listado. Así que vamos a hacer botón derecho, agregar vista.
vista de MVC, nombre de la vista, listado. Bien. Vamos a hacer clic en agregar. Todavía no vamos a usar ninguna de las opciones que vemos acá. Ya deberíamos poder probar esta combinación de elementos. Bien. Veamos cómo encajan y funcionan estos elementos en conjunto. Podemos ver que la URL venta listado apunta a qué cosa. Apunta a esta vista. Bien. Fue entregada por el controlador de venta y esta vista está incluyendo el contenido de layout. Por lo tanto, tenemos nuestro navbar completo y nuestro pie de página. ¿Bien? Entonces, para completar el ciclo, en venta controller, podemos tener un list destinador, porque todavía no tenemos una clase de... ¿Bien? Entonces, acá vamos a hacer lista.add producto 1, 2 y 3. Bien. Y esta lista la vamos a guardar en nuestro viewback. Viewback.lista igual a lista. ¿Bien? Entonces, esta parte ustedes se tienen que imaginar que, bueno, imaginarse por ahora, porque cuando ahora generemos el proyecto completo ya vamos a ver el código completo. ¿Bien? Pero todavía no está completa, no está la parte de base de datos. Por lo tanto, se tienen que imaginar que el controlador, cuando recibe la petición del listado, va a ir a la base de datos, va a obtener las filas de la tabla de, bueno, en realidad deberían ser ventas, va a traer esos objetos venta, los va a guardar en una lista, y esa lista la va a poner disponible en ViewBack para que la vista pueda tomar los valores de ahí y mostrarlos al usuario final. ¿Bien? Entonces, con esto ya tendríamos listo nuestro controlador. Y deberíamos reemplazar este fragmento de acá por un for de Razor.
Este sería un pequeño fragmento de código de Razor que va a iterar sobre mi lista de productos que el controlador obtuvo de la base de datos. Perfecto. Todo conectado, todo enlazado. ¿Qué nos estaría quedando? Sumarle la parte de base de datos y ver un proyecto que tenga las operaciones CRUD. Antes de que entremos ahí, no sé si tienen alguna pregunta. No, profesor. No, profe. Bien. Entonces, resumemos la parte de base de datos. Bueno, esta parte ya la conocen. Vamos a ir a nuestro proyecto, appdata, agregar, nuevo elemento. En la sección datos, base de datos SQL Server, agregar. La base de datos que vamos a utilizar es la misma base de datos que utilizamos en ejemplos anteriores, que la pueden bajar de la página sqltutorial.net. Que bueno, la vamos a ir abriendo para que la tengamos como referencia. sqlservertutorial.net. Acá donde dice SQL Server Sample Database. Entonces, esta es la base de datos que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Tenemos una tabla de clientes, una de pedidos, una de empleados, una de sucursales, los elementos de cada pedido. Los productos tenemos categorías, productos, artículos y marcas. ¿Bien? Todo perfectamente separado en dos esquemas de nuestra base de datos. Bien, en la parte de descargas. Bike Store. Vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a ir a nuestro explorador de servidores. Vamos a abrir nuestra base de datos Database 1. Tablas. Nueva consulta. Y vamos a pegar nuestro código. El archivo que bajan, recordemos, tenemos la parte de creación de los esquemas, creación de las tablas, inserción de los productos. Bien, o sea que al ejecutar todo este script, van a tener sus tablas creadas. Y si no, lo pueden hacer a mano. Pueden crear a mano las tablas con el diseño que ustedes quieran y van a poder igual seguir esta clase sin problema. ¿Bien? Está demorando un poco la creación de las tablas y el agregado de los datos.
Bien. Entonces, hemos agregado con éxito a nuestro proyecto una base de datos. Bien. Ahora veamos la parte de sumarle a este proyecto algo de Entity Frame. Bien. Voy a venir a este proyecto. Voy a poner agregar un nuevo elemento. Y en la parte de datos, acá viene algo nuevo que no habíamos visto. Vamos a utilizar este elemento que dice Ado.net Entity Data Model. Bien. ¿Por qué vamos a utilizar este procedimiento a diferencia de lo que vimos en clases anteriores? En clases anteriores nosotros no teníamos las tablas, creamos las clases o entidades y las tablas se generaron automáticamente a partir de la clase. Bien. Eso es lo que se conocía como Code First. Bien. Este ejemplo es diferente. ¿Por qué? Porque las tablas ya existen y todavía no existen las clases de entidad. Por eso es que vamos a hacer este procedimiento. Este objeto va a permitir que trabajemos con Entity Framework ya teniendo las tablas existentes y generando las clases de entidades de manera automática. Bien, así que vamos a elegir Ado.net Entity Data Model y vamos a hacer clic en agregar. Bien. Vamos a utilizar la primera opción que nos da desde base de datos. Me pregunta qué base de datos y acá está esto que les comentaba. La cadena de conexión va a terminar almacenada en web.config. Bien. Para no tener que repetir la cadena de conexión a lo largo del proyecto. Bien. Entonces se va a almacenar en el archivito de web.config esta cadena de conexión con este nombre apuntando a este archivo. Versión del framework a utilizar. Pueden usar cualquiera para lo que vamos a ver en clase. Vamos a elegir con qué tabla vamos a trabajar. Yo voy a ponerlas a todas las tablas. Y vamos a hacer clic en finalizar. Vamos a dejar todas las opciones por default. Bien. Ahora Visual está creando todo nuestro modelo, clases, entidades. Esto puede demorar un poco. Y acá lo podemos ver gráficamente. Bien, este es nuestro archivo de diseño de base de datos. Podemos ver acá que tenemos la entidad Products, Customers, Stock Store, y estas relaciones que se pudieron generar automáticamente con la información de las claves foráneas que tenemos definidas en las tablas de la base de datos. Gracias a esas claves foráneas sabemos que una tienda tiene varios pedidos o que un cliente puede tener 0 o más pedidos y que un pedido es realizado por un empleado. Acá podemos ver un empleado que carga el pedido, que un pedido tiene 0 más órdenes de pedido. Bien, esto básicamente sería
como un diagrama de base de datos muy parecido a nuestro diagrama de clases. Bien. La notación está de agregación y la multiplicidad, el nombre de la clase, las propiedades. Las propiedades están separadas en propiedades tradicionales y de navegación que nos permiten ir de una tabla a la otra. Bueno, voy a ejecutar este proyecto solo para ver que siga todo funcionando, luego de haber agregado la parte esta de base de datos. Bien. Sigue funcionando. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de generar para nuestro proyecto un controlador CRUD para una de las tablas de esta base de datos para probar y ver cómo se genera el código y cómo se conectan los elementos. ¿Bien? Cerramos el navegador. Accidentalmente cerré Visual Studio. Vamos a volver a abrir. El proyecto que estábamos trabajando era este. Bien. Y así como recién hemos agregado un controlador llamado venta, vamos a agregar un controlador a este proyecto. Agregar un nuevo elemento. Vamos de vuelta. Ahí está. Bien, entonces en la carpeta Controllers, agregar controlador. Y vamos a elegir esta opción, un controlador que tenga vistas y que utilice Entity Frame. Bien. Acá me va a preguntar clase de modelo. Y vamos a ver que tenemos todas las clases de nuestro proyecto, incluyendo las clases que se generaron a partir de la base de datos, las entidades. Bien. Acá podemos ver que tenemos una entidad de productos. Así que voy a elegir acá la entidad de productos. Contexto de la base de datos, elegimos el contexto. Recordemos, el contexto es este objeto del cual obtenemos las entidades, que rastrea los cambios de las entidades, que cuando hagamos confirmar va a traducir esos cambios de las entidades a la base de datos, todo lo que vimos en el capítulo de Entity Framework. Vamos a indicar que queremos que se generen las vistas para este controlador y podemos elegir el nombre del controlador. Products Controllers. Lo vamos a dejar en el nombre original y vamos a hacer clic en agregar. Bien. Para variar lo menos posible con respecto a lo que ofrece Visual Studio como opciones por defecto para esta generación. ¿Bien? Para que sea más fácil reproducirlo, básicamente. Y listo, ya tenemos un CRUD
para los productos. Bien. Podemos ver todo este código generado para el controlador. Bastante interesante. Vamos a ver las vistas. Tenemos la vista de productos, crear, delete, details, edit, index. Bien. Antes de entrar a ver el contenido tanto del controlador como de las vistas, vamos a conectar en el menú principal este controlador. Vamos a ir a nuestro layout y vamos a agregar un hipervínculo en nuestro navbar apuntando a los productos. ¿Bien? Entonces con eso vamos a enlazar el controlador al menú principal. Vamos a hacer clic en Products, en Productos, y podemos ver acá el listado de nuestros productos. Bien, todo listo para que nosotros empecemos a cambiar el controlador o cambiar la vista, lo que nosotros queramos. Bien, entonces básicamente la prueba que tendríamos que hacer nosotros ahora es probar todas estas acciones que tenemos acá. Bien, por ejemplo, ir a editar y cambiar el nombre del producto. Pongamos un par de signos de admiraciones. Podemos ver que podemos elegir la marca de este producto. Perdón. Si la marca, por ejemplo, lo cambiamos a Electra. ¿Esto de dónde vino? Recordemos en nuestra base de datos que nuestros productos tienen asociado la categoría. O sea que hay una clave foránea que dice que un producto tiene un ID de categoría. Esa información se utilizó para armar el diagrama y a su vez para generar el código de la vista de tal forma de que a la hora de poner el ID de categoría, en vez de escribir un número de categoría, ya directamente me muestra una lista para seleccionar esa categoría. Pero en este caso la marca, pero pasa lo mismo con la categoría. ¿Bien? Año del modelo, pongámosle acá un año diferente, como para probar. Y tenemos la acción salvar o volver a la lista. ¿Bien? Damos clic en salvar. Y hemos modificado este producto. ¿Bien? Si hacemos clic en Details, va a ser parecida a la vista anterior, pero acá no tenemos cuadros para editar los valores, sino que solamente lo podemos ver. ¿Bien? Y acá tenemos el botón de editar y el botón de volver a la lista. ¿Bien? Lo siguiente que tendríamos que probar, el Create New, para crear un nuevo producto. Bici SLP 100, marca aro, categoría mountain bike, año del modelo 2022, precio de lista 600. Create. ¿Bien? Y hemos creado un nuevo producto. Así como lo hemos creado, si hacemos clic en Delete, nos muestra esta vista indicando si
estamos seguros de que queremos borrar este elemento, podemos confirmarlo o volver a la lista. Si hago clic en Delete, efectivamente, el producto ha sido eliminado. ¿Bien? Todo muy bonito. Todo muy bonito. Si yo defino mi base de datos, puedo tener fácilmente el CRUD. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que podamos entender ese CRUD generado para poder hacer las adecuaciones que nosotros necesitemos. ¿Bien? Así que vamos a dedicar unos 20 minutos más de esta clase a entender el código generado, porque eso le va a permitir a ustedes terminar de adaptar esto que se generó automáticamente a las verdaderas necesidades de ustedes. ¿Bien? Yo creo que con esto y agregando una interactividad externa ya prácticamente estarían con las herramientas necesarias para hacer el proyecto este de aprobación de la materia. ¿Bien? Vamos a Visual Studio y ahora sí podemos empezar a analizar nuestro Products Controller. ¿Bien? Vamos por el principal. ¿Bien? ¿El principal cuál es? Cuando nosotros decimos barra products barra index. ¿Bien? Entonces, si nosotros decimos barra products barra index, ¿qué es lo que nosotros vemos en pantalla? Nuestro listado de productos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace index? Básicamente utiliza nuestro contexto de base de datos para traernos el listado de productos. ¿Bien? Y acá le estamos diciendo que incluya las marcas y las categorías, o sea, de manera eager, o sea, para que sea más eficiente. De lo contrario, cuando yo acceda a esa propiedad, recién se va a hacer el select individual para traer esa marca, esa categoría. Funcionaría, pero sería un poquito más lento. ¿Bien? Acá ya de entrada traigo la información asociada al producto, tanto la marca como la categoría. O sea que acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Como vimos en la clase de Identity Framework, un listado de los productos y ya con sus objetos, categoría y marca asociada. ¿Bien? Y acá vamos a hacer un Return View. Que recordemos, ¿qué es lo que va a devolver este Return View? Va a devolver de la carpeta Views, carpeta Products, la vista llamada Index CSHTML, que es esta de acá. Bien, esto es lo que nos devuelve, esto que vemos acá es lo que nos devuelve esta acción de este controlador. Bien, podemos ver que va a mostrar un título llamado Index, que lo vemos acá en la página. O sea que si queremos cambiar el título, simplemente basta con que cambiemos acá el título de esta página. Poner una imagen, lo que ustedes quieran. ¿Bien? A continuación, con este HTML helper, generamos un hipervínculo llamado createNew. Es el nombre, el texto que va a aparecer escrito para este hipervínculo. Y el segundo parámetro es create. Create es la operación create de este controlador. O sea que acá estamos creando un hipervínculo que va a apuntar al controlador de productos acción crear. Que básicamente sería el camino que vamos a seguir si queremos dar de alta un nuevo producto. ¿Bien? ¿Qué tiene esto de diferente con lo que venimos viendo? Esta primera línea. ¿Bien?
Además de ViewBag, nosotros podemos definir un modelo que va a contener datos que provienen del controlador. Bien, en este caso decimos que esta vista va a tener acceso a un model, que va a ser una lista de productos, y que esa lista de productos se la pasa al controlador de esta forma. Bien, cuando hacemos return view, entre paréntesis, le estamos pasando como parámetro nuestra lista de productos. Bien, entonces, ahora ya tenemos dos formas diferentes de que nuestro controlador le pase datos a la vista. ¿Bien? La primera forma que un controlador le pase datos a una vista es con el objeto ViewBag. Y la segunda forma es pasando entre paréntesis un objeto o una lista de objetos, y la vista va a declarar qué es lo que está recibiendo, y cuando diga model, sabemos que ese model hace referencia a lo que el controlador pasó entre paréntesis cuando llamó a la vista. ¿Bien? Son las dos alternativas. Entonces, este model sería este listado de productos que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, este HTML helper lo que va a hacer es, del modelo, obtener el nombre de esta columna. Nombre del producto. Del modelo va a obtener el nombre de esta columna, y así va a generar los nombres de las diferentes columnas. ¿Bien? Esto, si ustedes quieren sacarlo, pueden poner directamente acá product name, año y completar. Estos son los encabezados de las columnas. Bien, lo mismo acá. Si a usted no le gusta este HTML helper, lo pueden reemplazar por este otro. Un simple A, href, que apunte a barra products, barra create, y que diga create new. Bien, eso es lo que están haciendo los helpers. Son formas alternativas, bien de armar el hipervínculo, o bien de obtener los nombres de las columnas del modelo para pasárselo o mostrarlos en la vista. ¿Bien? Si ustedes quieren, pueden no usar los helpers y escribir su HTML a mano para aprender. ¿Bien? Entonces, esto y esto es totalmente equivalente. Hacen exactamente lo mismo. Y bueno, acá viene la parte interesante. Acá tenemos el for each, que va a recorrer cada elemento en el modelo, o sea, cada producto que tenemos lo va a recorrer. Y acá para este ítem vamos a mostrar el valor de la columna product name, de la columna year, list price, brands, categories. De vuelta, si ustedes prefieren no utilizar los helpers directamente, podrían poner acá @item punto, y vamos a buscar el product ID. ¿Bien? Va a funcionar igual, sin los HTML helper, para mostrar el valor de esa propiedad. ¿Bien? Este es el estilo que utilizamos en el ejemplo anterior. Bueno, acá tenemos HTML helper para armar el botón de edición, detalles y eliminar. ¿Bien? Entonces, con eso estamos para cada producto mostrando el valor de las columnas y 3 hipervínculos. Para cada producto mostramos el valor de las columnas y 3 hipervínculos. ¿Bien? Profe, ahí le puse el ID en el HTML, no el name.
Puse product ID, no product name. Ah, gracias. Entonces acá vamos a poner punto product name. Gracias por el dato. Bien. Y con eso llegamos a armar esta vista. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo un poco? Si no, lo mejor es que repasen el video, pero ya con el Visual Studio, generando la base de datos y siguiéndolo, y haciendo pequeños cambios y viendo cómo esos cambios impactan. Ahí ya nos vamos a empezar a ubicar de a poco mejor en este código general. ¿Bien? Pero bueno, si tienen alguna duda ahora, pueden preguntar. Profe, Sí, en el caso que quisiéramos agregar alguna funcionalidad extra, digamos, sería sí o sí en Razor, ¿verdad? no es obligatorio que usen Razor, digamos. Pueden hacer las vistas con ASPX también. O sea, la tecnología utilizada para las vistas son varias. Antes se utilizaba páginas ASPX, acá podemos usar Razor, pueden utilizar Blazor, si quieren hacer una página tipo SPA. O sea, alternativas tienen muchas. Como que esta es una propuesta concisa de una combinación de tecnología para armar un MVC. Claro, pero al momento que nos genera todo, digamos, Sí, ¿se puede configurar no, que no sea con Razor y sea con otra? Claro, ya lo genera así. exactamente. O Bien. sea, el generador de Visual Studio te lo va a generar con Razor. Que, de vuelta, la idea no es que ustedes generen con Visual Studio de esta manera. La razón por la cual usamos el generador es para aprender. Pero si ustedes programan de cero el ejemplo, que es lo que también les recomendaría, para realmente aprender, está bien. Hemos generado automáticamente el controlador y las vistas de producto. No estaría mal que lo hagan a mano para los empleados. ¿Bien? Para terminar de aprender todo este código generado. O sea, tomar como modelo lo que ven acá, pero hacerlo, codificarlo de vuelta con alguna variación para empleados. Y ahí van a terminar de tomar el código. Capaz que en un proyecto real no usen el generador y programen ustedes, a gusto de ustedes, los controladores y las vistas y los modelos. Bueno, el modelo probablemente no, van a usar lo que les trae Entity Framework, pero sí las vistas y los controladores, hacerlo ustedes a gusto de ustedes. Bien. La parte de la vista, el código que es bastante chiquito. Si ustedes lo analizan, prácticamente las vistas no tienen nada. Y el controlador también, es simplemente traer el dato y pasárselo a la vista. O sea que ni del lado de la vista ni del lado del controlador tenemos mucho código. Así que no se asusten por eso. Si lo tienen que hacer de cero, no es tanto trabajo. Bien, profe. Bien. Ahora, ¿qué diferencia tiene la acción Create New de cualquiera de estas tres acciones que tenemos acá? La diferencia está en que la acción Create New, observen la URL. Bien. Observen la URL, ¿cómo está compuesta? Nombre del controlador, nombre de la acción. Bien. Back to list, también. Nombre del controlador, y bueno, acción no tiene nada, pero nosotros sabemos que es equivalente a quién. A index, ¿correcto? Pero estas tres, ¿qué tienen en común? Hagamos clic, por ejemplo, en Details. Tienen en común que además de controlador y además de acción, tienen un parámetro. Bien, hagamos back to list y hagamos clic en Details de esta. Y veamos la URL. Controlador, acción, parámetro.
Bien. El ID. Entonces, en este caso sí sería el ID. Entonces, del lado de la vista podemos ver que el HTML helper que crea el action link en edit, que es el texto, digamos, del hipervínculo. Después tenemos de vuelta edit, en este caso ya edit ya está haciendo referencia a la acción de nuestro controlador, o sea, apuntamos a la acción edit o details de nuestro controlador. Esto lo podemos poner en castellano. Detalles apunta a la acción details de nuestro controlador. Acá le pasamos un parámetro. ¿Bien? Que es Product ID. Que de vuelta, si a ustedes no les gusta, por alguna razón no les gusta el helper, pueden directamente poner a href igual a product barra details barra arroba item punto product ID. Y acá poner detalles y van a generar el mismo resultado. Bien, o sea, esta línea es equivalente a directamente poner esto en la vista. Bien, pero bueno, vamos a dejar el que nos sugiere acá don Visual Studio. Entonces, para cada producto, los hipervínculos están completándose con el Product ID. Entonces, si yo hago clic en editar, o hago clic en eliminar, siempre la URL va a estar en el tercer nivel con el parámetro ID. El primer nivel controlador, segundo nivel acción, tercer nivel el parámetro ID. ¿Bien? Entonces, para el ejemplo del details, si yo llamo a esta URL, ¿qué va a pasar? Voy a estar recibiendo en este parámetro el ID. Por ejemplo, 5. Voy a preguntar si el ID es nulo, voy a mostrar un mensaje de error. ¿Bien? Entonces, si yo acá no paso ID, este error 404 es lo que me está devolviendo este return que tenemos acá. Bien, o sea, no puedo llamar a esta acción si no paso como parámetro el ID. Bien, esto es una pequeña validación, podría no estar. Lo quito para que tenga un poquito menos de código y quede un poquito más simple de entender. Acá tenemos db.products.find y le paso el ID. ¿Qué me devuelve esto? Esto es Entity Framework. Esto lo que va a hacer es buscarme el producto con el ID. En este ejemplo sería ID5. Y devolverme el producto con ID5. Bien. Si no existe el producto con ID5, con este if devuelvo un HTTP not found. Bien. O sea que si yo acá pongo barra delete barra 5555, el error pasó a 404. Bien, antes era 400. O sea que me va a devolver un error 404, indicándome que no existe un producto con ese ID. Bien. Voy a borrar esta validación. ¿Qué nos queda? Si nosotros obviamos las dos validaciones, lo que hacemos es recibir de la URL el ID de producto, obtener ese producto de la base de datos usando Entity Framework, y le pasamos la posta ¿a quién? A la vista. ¿Y qué le pasamos como parámetro? El objeto producto. ¿Bien? En este caso tampoco usamos viewback, directamente le decimos a la vista, toma, este es el objeto producto que vos tenés que mostrar. ¿Bien? Entonces, si vemos el
controlador. Buscamos acá vista productos details. Bastante cortito el código, lo único que va a hacer es mostrarnos un título, un encabezado, un HTML que nos muestre los nombres de las columnas, seguido de el HTML que nos muestra el valor de las columnas. O sea, display name nos muestra el nombre, display for nos muestra el valor de la columna. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es mostrar nombre de columna, valor de columna, nombre de columna, valor de columna, de cada una de las propiedades de ese objeto producto. Y dos action links, uno para volver a listado y otro para pasar de la vista de la vista de detalle a la vista de edición. Bien, entonces acá yo pongo product.details.5. Puedo ver que tenemos los nombres de las columnas, los valores de las columnas, el botón Back to List, que no recibe parámetros, y el botón Edit, que recibe parámetros. Bien, ahí lo podemos ver, barra Products, barra Edit, barra 5. Bien, y esto es lo que nos devuelve. Bien, cuando yo llamo a esta URL. Llamo a la URL con el 6, me visualiza y me permite escribir los valores para el producto 6. ¿Bien? Entonces, yo voy a Product Controller y veo el código de Edit. Voy a ver que Edit recibe el ID, hace las mismas validaciones. Se fija que tengamos un ID, si no devuelvo error 400. Obtengo el producto. Que ese producto exista, si no devuelvo error 404, y le entrego ese producto a la vista. ¿Bien? Pero acá tenemos una variación. Utilizo el viewBag para entregarle a la vista no solo el producto, sino para entregarle a la vista el listado de las marcas y el listado de las categorías. ¿Bien? Entonces, en este caso, el controlador le entrega a la vista tres cosas. El producto, un listado de categorías para poder armar esta lista y un listado de marcas para poder armar esta otra lista. Categorías y marcas. ¿Bien? El producto tiene su categoría y tiene su marca, pero las listas son necesarias para poder elegir otra marca y otra categoría para ese producto. Entonces acá podemos ver una combinación donde el producto pasa a la vista como modelo y utilizamos el viewBag para pasar los datos para las listas desplegables. ¿Bien? Si ahora yo voy a ver el edit, la vista del edit, podemos ver que tenemos el helper para abrir el formulario, un helper para darle seguridad a la página web y que no me puedan hacer ningún tipo de cross-site scripting o falsear mis solicitudes. Tenemos helper de validaciones. Todos estos helpers los pueden consultar en la página de W3 School, que es donde, la página que utilizamos para aprender Razor, que básicamente nos va a permitir a nosotros poner el código de la validación en la vista, etc. ¿Bien? El helper para armar la lista desplegable.
los cuadros de edición. Y acá tenemos un input del tipo submit, que es el que va a tomar lo que tenemos acá, y este botón submit lo que va a hacer es, a esta misma URL que tenemos acá, hacerle una solicitud, pero no de tipo GET, sino de tipo POST. ¿Bien? Entonces, cuando la solicitud es de tipo GET, se arma este formulario, donde yo puedo cargar datos y presionar este botón. Al presionar este botón se hace una solicitud a la misma URL, pero esa solicitud ya no va a ser de tipo GET, sino que va a ser de tipo POST, porque lo que va a buscar es modificar este producto, no solo editarlo. ¿Bien? Entonces, en ese caso, el controlador va a recibir la solicitud a través de la acción edit, que está anotada con la etiqueta HTTP post. ¿Bien? O sea que el controlador, si la solicitud es post, va a utilizar esta acción. Pero si la solicitud es de tipo get, va a utilizar esta acción. Entonces, esta acción trae el producto y entrega la vista para permitir su edición, mientras que esta acción lo que va a hacer es obtener los datos del producto, ver si las validaciones que hemos definido en las vistas son correctas. Si las validaciones que hemos visto en la vista son correctas, estas son las dos líneas de código que terminan grabando los datos en la base de datos. Recordemos que el contexto hace un tracking de las modificaciones realizadas a las entidades, pero esta entidad se modificó fuera de nuestro contexto. Se modificó fuera del contexto, por lo tanto, nosotros tenemos que a este producto volverlo a agregar al contexto e indicar que su estado es modificado para que al salvar los cambios el contexto sepa que esos cambios los tiene que llevar a la base de datos. ¿Bien? Y esta acción no tiene una vista propia. O sea, grabamos el producto y lo enviamos a la acción index, que va a ser el listado. O sea, cuando nosotros ponemos salvar, si la validación es correcta, terminamos en el índice. Por eso es que acá decimos sí, salvo los cambios y lo vuelvo al índice. ¿Bien? Si no paso la validación, le vuelvo a mostrar la vista anterior. O sea, si yo al poner edit no le pongo algún campo obligatorio, supongamos que el list price sea obligatorio, si hago clic en save, fíjense, vuelvo a mostrar la misma vista y no paso al index. Bien, este sería el caso donde no paso esta validación, no grabo los cambios y le vuelvo a mostrar la vista de productos. ¿Bien? Si entendieron este circuito, van a entender el circuito del delete porque es prácticamente el mismo. ¿Bien? Si no lo entendieron, pruébenlo despacio, analicen el código, vean el flujo de la aplicación y al inicio de la clase que viene lo volvemos a repasar. Ya con la experiencia de ustedes, lo volvemos a repasar para que termine de quedar claro todas las partes de este rompecabezas, cómo interactúan para terminar de permitirnos hacer las operaciones del CRUD. ¿Bien? Yo creo que hasta acá llegamos la clase de hoy. Ups, no estaba grabando. Se volvió a quedar sin espacio. A mí me figura que si está grabando, profe. Sí, profe, también figura que